a todos de paz y bien, y llegamos al tercer día de esta novena franciscana, el 9F. Y bueno, qué alegría estar nuevamente aquí en pantalla compartiendo con mi hermano Sergio. Sergio, bienvenido. Gracias, Javier. Un gusto también compartir contigo este espacio de diferentes polos, pero hoy coincidimos y seguiremos coincidiendo estos 9 días y con todas las personas que nos están acompañando en esta novena franciscana. Importantísimo que cada uno de los que están ahí conectados ya nos vayan diciendo desde dónde nos escriben, quiénes están por ahí, para nosotros también poder saludarlos y estar súper activos en estas redes, porque de esto vale también el que podamos compartir, llegar cada vez más a sus hogares. Exactamente, y la primera tarea que tenemos es seguirnos en las redes sociales que están apareciendo por ahí, ahí están. Y la segunda tarea que tenemos es compartir, como ya lo dice Javier, para llegar cada día más y más y más a hermanos y hermanas que nos acompañen a lo largo de este caminar. Y estamos contentos, estamos alegres porque cada vez nos vamos adentrando un poco más al corazón de la regla. Ya hemos venido conociendo cómo se fue estructurando, ya hemos venido conociendo por qué hemos dedicado esta novena a la regla bulada. Y bueno, hoy vamos a profundizar un poquito más en el contexto histórico, seguramente. Entonces, queremos que ustedes desde ya tengan un cuadernito para anotar las preguntas, para que al final nuestro invitado especial, que hoy es muy especial y que está haciendo un gran esfuerzo, entonces puedan ustedes hacerle las preguntas, hacerle llegar las preguntas que tienen por allí. Sí, recuerden que las preguntas que van a aparecer en pantalla y van a llegar al hermano. Entonces, los motivamos a que se emocionen, entren ahí en la dinámica, hagan sus anotaciones, sus preguntas, que el hermano va a estar dispuesto a contestarle a cada una de ellas. Y antes de iniciar, queremos saludar, a ver si hay algunos comentarios ya por allí para nosotros verlo. ¿Quiénes nos están acompañando esta noche? Ahí tenemos a María Nazaret. Paz y bien, María. Tenemos a Cristian. Paz y bien, saludos desde Asunción, Paraguay. Saludos, Cristian. Jorge Daniel, paz y bien. Jorge Luis, paz y bien, saludos desde... ¡Ay, ya se me fue Jorge Luis! Saludos desde... Bueno, el maestro de postulantes de aquí de Venezuela, que era Jorge Luis. Marilena, saludos, Marilena. Ay, mira, gracias, Tere, saludos. Ahí están los fans de Sergio. Buenos amigos de Guadalajara. A la Secretaría Provincial de Costa Rica presente, señores. Saludos a todos ustedes. Y Juan de la Cruz, paz y bien, bienvenido Juan a esta novena. De República Dominicana, Juan. Concepción, paz y bien. Saraí, paz y bien, desde La Piedad, Michoacán, la ciudad donde está el postulantado de la Custodia México, Texas. Rosy Carvajal, saludos desde Toluca. Sergio y a todos los hermanos. Sergio, Rosy, sigue arrastrando gente. Que nos acompañes. Y así siguen llegando como aquí de Asunción, Paraguay, los de posnovicios. Fray Eduardo, ¿se vale saludar? Bueno, desde Macaracuay, saludos. Saludos desde aquí Venezuela, Eduardo. Eduardo venezolano. Chiapas, las hermanas capuchinas también presente. Fíjate, Javier, que las hermanas capuchinas son las que han estado muy fiel a lo largo de estos días, y son las que más nos han acompañado y siguen haciendo su presencia. Bueno, estamos súper agradecidos con cada uno de ustedes porque hemos sentido el apoyo y de que esto está dando frutos porque está llegando a sus corazones, está alimentando cada vez nuestra espiritualidad, y eso es lo que queremos, que nuestra espiritualidad, que nuestra cercanía se viva, que se viva el amor franciscano, el amor fraterno. Y bueno, vemos de la primera, de la segunda y de la tercera orden reunidos viendo esta novena. Y bueno, sin más, para no seguir alargando un poco más esto, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, que de verdad tenemos que darle un aplauso por su participación en esta novena. Buenas noches. Bueno, buenas noches de España. Bueno, también son noches por ahí, creo, ¿no? Sí, aquí son noches, pero tú todavía ya casi días, Jesús. Bueno, ya, Fray Jesús, está a punto de amanecer allá. Bueno, todavía podré dormir un poco después de este encuentro. Eso, te lo mereces, Jesús. Un gusto, en verdad, una alegría coincidir, tenerte aquí en este espacio para compartir
esa experiencia, esa caminar con este caminar de la vida y de la familia franciscana que he tenido el gusto de compartir contigo también por allá en España y ha sido un placer, en verdad. Y pues bienvenido a tu espacio y que pues preséntate que los hermanos te quieren conocer. Bueno, pues sencillamente soy el hermano Jesús Torrecilla, de la provincia de España y bueno, llevo tiempo viviendo aquí en Madrid, en El Pardo, y al cargo, coordinando los últimos años, pues también la Escuela de Estudios Franciscanos, ¿no? Los que habéis estado por aquí, Sergio, pues ya sabes que aquí tenemos distintos proyectos en esta casa, ¿no? Pero aquí un proyecto muy importante para todos nosotros es el de la escuela, con la oferta que hacemos y con no sé, con el poder hacer este camino de escuela, pues. Bueno, también aprovechando que Jesús está desde lejos, recordarles que está en España, son las 3 de la mañana en España. Ahí te perdimos un momentico, Jesús, así que ya te estamos retomando nuevamente. Ay, la conexión no está siendo buena. Ay. Hacemos el mayor esfuerzo porque estamos en vivo, lo entendemos. Ya te tenemos de vuelta, creo, Jesús. Sí, pero creo que no nos escucha. Mientras tanto, recordarles a todos ustedes que la Conferencia Capuchina de Hispanoamérica ha sacado una reflexión en torno a la regla angulada. Pueden ustedes descargar este documento, que es un poquito extenso, pero cargado bastante de la espiritualidad de la regla. Entonces, ¿quieren llenarse cada vez más de esto, de este centenario? Pues vayan, descarguen este documento que no tiene ninguna pérdida. Exactamente, y también aprovechando un comercial, ¿no? Ya nos compartía el hermano Jesús, que es parte del equipo de la Escuela de Estudios Franciscanos en Madrid. Entonces es una escuela abierta para todo el carisma franciscano, no solamente para los capuchinos, ¿no? Entonces yo en mi curso me tocó compartir con hermanos, con hermanas, con laicos, con seglares. Entonces es una experiencia muy hermosa de fraternidad, de compartir, de orar. Uno cree, pues nomás vas a estudiar. No, también vamos a hacer vida, ¿no? Como familia franciscana que somos. Y si alguien está interesado, pues aprovecho ahorita con el hermano Jesús, que estamos con el responsable de la escuela. Javier, si quieres ir, anótate de una vez. Estoy esperando la beca, realmente. Okay. Estoy esperando la beca para poder ir a estudiar a España. No, pero de verdad que bueno, Jesús, desde que lo invitamos, sabemos también el compromiso que tiene, de verdad que la agenda de Jesús bastante copada, pero además de eso es que las 3 de la mañana para él es complicado. Y ha hecho su mayor esfuerzo, de una vez dijo que sí, y pues para nosotros es un lujo porque dirigiendo la ESEF o el Colegio de la Escuela de Espiritualidad Franciscana, pues tenerlo aquí creo que nos va a aportar muchísimo. Sí, seguimos saludando, Sergio. Y ciertamente también algo que hay que mencionar y para que las personas lo valoren, aparte del esfuerzo, el hermano Jesús también ha escrito varios libros sobre franciscanismo. Ahorita le hacen la pregunta, ustedes le comentan, ¿no? Para que nos comparta también esos libros y esos materiales para seguir profundizando en nuestro carisma, en nuestra espiritualidad y en nuestra vivencia como franciscanos. Y siguen llegando los saludos, Javier. Siguen llegando. Así es. Incluso estoy viendo gente escribiendo desde Brasil, o sea, qué impresionante, de la Conferencia Capuchina Brasilera, o sea, de la CCB. Exactamente. Ayer estabas emocionado porque eran de Texas, ahora de Brasil. Imagínate. Y bueno, y por allí incluso escribió un tal Jason Lugo desde Filipinas. O sea. Aquí al otro ladito, Filipinas. Mira, saludos a Ilia, que nos acaban de poner aquí en pantalla, a Sabina Leones. Mira, hasta Panamá, de donde es nuestro hermano Jesús, que está atrás de los controles, que sin él no podríamos también tener esta transmisión. Entonces el pueblo de Jesús se hace presente también. Bueno, sí, aprovechando eso, saber que Jesús está detrás de controles, pero bajo toda la producción de toda esta hermosa novena, junto con todos los hermanos de la Conferencia Capuchina Andina, Matías,
Héctor, Felipe, Juan, Eva, o sea, todos están haciendo su gran aporte para poder estar esta noche aquí con ustedes. Bueno, estamos tratando de recuperar a Jesús Torrecilla, a ver si logramos volver a conectarnos con él. Jesús, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. Ok, Jesús. Bueno, vamos a aprovechar, Jesús, que estás ya aquí para que empiece y no perder más tiempo, sino que disfrutemos de una vez de ti. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que la conexión aguante bien este ratito y poder compartir con ustedes pues este tercer día de la novena. Les felicito por esta iniciativa y bueno, pues gracias por poder participar en ella desde aquí, desde España, desde Madrid. Bien, como ven, mi reflexión, mi aportación tiene que ver con esta temática, ¿no? La regla en su contexto. Y este va a ser un poco el itinerario que vamos a seguir, ¿eh? Si se dan cuenta, los tres primeros puntos van a ser eso, ¿no? Como acercarnos a tres iluminaciones que podemos hacernos en torno al contexto en el que fue escrita la regla. Esa es la intención fundamental de esta aportación, ¿no? El poder acercarnos eso, a tres aproximaciones, tres iluminaciones que pueden hacernos caer en la cuenta de distintos elementos que tienen que ver con el contexto en el que fue escrita la regla. El contexto personal y fraterno, decimos, el contexto socioeclesial y el contexto posterior. Bien. Y los dos siguientes puntos tratarán de ser más bien como algunas consecuencias, algunas reflexiones a partir de lo que veremos en estos contextos, ¿no? Yo creo que no les voy a decir seguramente cosas totalmente novedosas, sino más bien como que voy a recordar quizás de una manera un poco ordenada cosas que a todos nos pueden sonar o de alguna forma conocemos, ¿no? Bien. ¿Por qué hablamos del contexto? Quizás antes de este contexto personal, dos cositas también como introduciendo, ¿no? Quisiera recordar sobre todo o hacernos caer en la cuenta de algo muy, muy básico, ¿no? Y es el hecho de que cada uno de nosotros somos hijos de nuestro tiempo y que cada situación que vivimos tiene sus causas, sus explicaciones, sus consecuencias. También Francisco y también la regla que él escribió. La regla que es para siempre, pero también es hija de su tiempo y de un contexto concreto, ¿no? Que de alguna forma no lo podemos repetir, pero en el que sí encontramos elementos válidos para siempre también, ¿no? Y algunos aparecerán, como les digo, al final de la reflexión, ¿no? Bien, pues vamos pues a este primer punto, el contexto personal y fraterno. Francisco y la evolución de la Fraternitas Ordo, ¿no? Saben que al principio los hermanos Francisco habla de fraternitas, sobre todo en sus escritos. Es la palabra que más le gusta, es la palabra que él tiene en el corazón y que pocas veces pues utiliza la palabra ordo, ¿no? Y por eso esas dos palabras quizás resumen también pues la evolución que aquel grupo, aquel movimiento fue teniendo en un muy pequeño arco de tiempo, ¿no? Bien, ¿a qué elementos, a qué hechos, a qué situaciones aludo, quiero recordar en esta parte, en este contexto personal y fraterno? Bien, como les digo, algunas que a todos nos suenan, ¿no? La primera es recordar que Francisco en 1220, dicho así, entre comillas, dimitió como ministro general de la fraternidad, de aquel grupo. Él busca otro lugar. Hay otro hermano que asume esa responsabilidad, Pedro Catani, que muere a los 6 meses, y después el famoso hermano Fray Elías. Francisco, dicho así, cuando escribe la regla no es el ministro general de la fraternidad, es el fundador, es aquel con el que todo empezó,
pero no es el ministro general, ¿no? Bien. Un primer dato, ¿no? A la vez conocen cómo en ese momento Francisco busca un cardenal protector en la Iglesia, no un cardenal cualquiera, sino el gran cardenal de la época, Ugolino, Hugo, el gran cardenal de aquel tiempo, no es uno más, es el gran cardenal de la Iglesia de aquel tiempo, ¿no? Bien, por otro lado, otro dato importante, ¿no? que siempre lo damos por hecho, pero que también tuvo que ser muy, muy importante para Francisco, ¿no? Estos hechos, ¿no? Esa diapositiva, Jesús, en la que aparecen estos hechos que voy enumerando, ¿no? La dimisión, las enfermedades de Francisco, ¿no? Saben que Francisco, casi desde su conversión, pues ya acarreaba variadas enfermedades, ¿no? Pero que esta enfermedad se hizo más intensa en los últimos años de su vida. La malaria, el tracoma en la vista, el estómago, una anemia. Bien, un Francisco enfermo. El Francisco que escribe la regla es un Francisco enfermo. Por otro lado, en tercer lugar, otro hecho el de la aprobación de la regla que vendrá en 1223, la aprobación de la regla definitiva y con la que Francisco había dejado ya anteriormente el gobierno de la fraternidad, ha de dejar ahora a la regla todo el protagonismo. Si hay una regla, también él tiene que ocupar otro lugar. La regla, digamos, ocupa el centro. El centro, ¿no? Para él, que empezó todo el movimiento, yo creo que pudo vivir ambas cosas, ¿no? Como la necesidad de esta regla y también la impresión de que algo se trastocaba y algo quedaba un poco más como al aire, por decir así, ¿no? Ya en las palabras, en un escrito jurídico, vinculante, muy carismático, desde luego, pero digamos menos personal, entre comillas, ¿no? Entre comillas lo digo. Bien. En cuarto lugar, aunque sean hechos posteriores a la regla, pero a mí me parece importante, ¿no? Y también por caer en la cuenta de que estos años de centenarios que hacemos, ¿no? En el que estamos embarcados, pues también coinciden con todos los últimos años de la vida de Francisco, ¿no? Y ahí solo recuerdo el hecho de la estigmatización, que es posterior a la regla, pero que también nos habla de cosas que ya estaban apareciendo, digamos, ¿no? Antes de 1224. También me refiero ahí, de una manera general, al dolor por la marcha de su fraternidad. Saben bien que los últimos años de la orden, de la vida de Francisco, fueron años envueltos en tensiones, en discusiones sobre la identidad de la fraternidad de los menores, sobre cómo vivir su propuesta evangélica, y que Francisco, de alguna forma, en unos años en los que Francisco, de alguna forma, toma partido, no es un árbitro ahí neutral, sino que toma partido y pretende como zanjar, dar salida a esas cuestiones que los muchos hermanos se plantean. ¿A qué cuestiones me refiero? ¿Qué cuestiones se van convirtiendo como en muy importantes en aquel grupo tan numeroso? Todavía es la diapositiva anterior. Me refiero a estas tres, ¿no? Que no aparecen ahí. Y como resumiendo, enumerando y quizás simplificando un poco, ¿no? Pero que es necesario nombrarlas, ¿no? La primera, la progresiva clericalización de los hermanos menores. El contexto en el que se escribe la regla es un contexto clericalizado, sacerdotalizado, como dice un historiador, ¿no? Remarcando este dato, ¿no? Un contexto en el que el componente de los hermanos, el peso entre los hermanos, lo van adquiriendo los hermanos clérigos, los hermanos sacerdotes, los hermanos maestros, expertos de alguna forma en la teología. Bien, la clericalización, ¿no? Un elemento muy importante en el contexto en el que surge la regla.
De la mano de este dato también otro elemento muy importante, ¿no? La atracción de las grandes órdenes. En este momento de la vida de los hermanos menores, en los años en los que se escribe la regla, se está gestando también entre un gran colectivo de hermanos, entre los hermanos clérigos de manera particular, surge la atracción por las grandes órdenes, la benedictina, la regla de San Agustín, la de San Benito, los viejos modelos monásticos. O la tentación como de convertir la vida de los hermanos en una vida, si no monástica, semimonástica, ¿no? La atracción por la liturgia coral. Estoy recordando detrás, quiero evocarlo sencillamente, un texto que aparece en la carta a la orden, ¿no? Aquel que dice que cómo los hermanos deben rezar, ¿no? Digan el oficio con devoción en la presencia de Dios, no poniendo su atención en la melodía de la voz, sino en la consonancia de la mente, para que la voz sintonice con la mente y la mente sintonice con Dios, de manera que puedan tener propicio a Dios por la pureza del corazón y no por halagar los oídos del pueblo con lo refinado de la voz, ¿no? Si Francisco dice esto y sale al paso de esta situación en la carta a la orden, 2 años posterior a la regla bulada, pero quiere decir que este elemento, que esta atracción, que esta, me atrevo a decir así, tentación, esta atracción por otros modelos ya estaba, ¿no? Cuando la regla se escribió, ¿no? Y en tercer lugar, otro elemento que también causó mucho dolor a Francisco, la desvinculación y la mayor complejidad del grupo. Les sonará como al principio los hermanos entraban, digamos, entre los hermanos menores, pues como con cierta libertad, vamos a decir así, ¿no? Y cómo eso dio lugar, pues, a situaciones complejas, a los hermanos que vagan fuera de la obediencia. Y es una situación a la que también Francisco sale al paso de manera particular en la regla, en la carta a toda la orden, ¿no? Esta complejidad del grupo, ¿no? Extendido por toda Europa y también con esta procedencia, digamos, pues compleja y variada, ¿no? Bien. Si Francisco sufrió por la marcha de la fraternidad, también sufrió porque en ese contexto, de una manera quizás progresiva, quizás lógica, al haberse extendido tanto la orden, Francisco en Inglaterra, en Alemania, donde ya vivían los hermanos, pues, o empezaban a vivir, era alguien con fama de santo, pero era un desconocido. No le conocían. Y eso también tiene sus consecuencias, ¿no? Y a Francisco no se le ahorró el sentirse marginado como un estorbo, como alguien con el que es difícil vivir. No se le ahorró ese sufrimiento, ¿no? Y como ahondando en esta dinámica quizás un tanto cargada, pues a todos les suena, ¿no? Como Francisco estos últimos años, seguramente ya en el momento que está escribiendo la regla, pues es presa, está siendo como presa de una crisis que se va acentuando y en la cual no se le ahorró pues la pregunta última por Dios, digamos, ¿no? Cómo Dios, que inició todo esto, está presente ahora en medio de unas situaciones que parece poner en cuestión lo que empezó, lo que se le reveló a Francisco, digamos, ¿no? Una crisis, ¿no? Que, según narra algún biógrafo, la leyenda de Perugia, le sonará una crisis en la que él dudaba hasta de su propia salvación, ¿no? Bien, estos hechos quería como enumerar, ¿no? Cómo Francisco se va situando ahí, qué camino trata de abrir, ¿no? El camino de Francisco en medio de estos hechos, ¿no? Digo en primer lugar que Francisco es un Francisco ahí en medio tentado. No tanto digo ahora tentado
por su crisis, por su depresión, por sus preguntas, sino tentado, me refiero, de asumir con sus hermanos, lo digo simplificando también, como la figura de su padre Pedro Bernardone, ¿no? Que le cuesta comprender el camino del hijo. Eso, ¿no? Tentado de rehuir a los hermanos, tentado de maldecir a los que llevan la orden por otros caminos con los que él no comulga, ¿no? Esa tentación de asumir una postura radical, fuerte, radical, la asumirá de otra forma, ¿no? Pero es esa tentación, ¿no? Por otro lado, también Francisco trata de abrir un horizonte, un camino, quizás pueda parecer demasiado espiritualizado, pero no puede ser menos, ¿no? Haciendo de esta experiencia de desolación, de preguntas, una experiencia, eso, de sentirse desolado, ¿no? En crisis, preguntas, pues hacer de esta experiencia, de este camino, un espacio de gracia, un espacio de gracia. Desde su mirar a Jesús, desde su mirar intensamente a Jesús, al Jesús pobre y crucificado, sus huellas, no se le podía ahorrar este camino, ¿no? Este trazo del camino, ¿no? La luz se le irá abriendo progresivamente desde ahí, desde una identificación afectiva, efectiva, cada vez más real, cada vez más fiel, con el Jesús siervo. Y por lo tanto, con su vocación de hermano menor. Como estas situaciones se convertirá para él en un ahondamiento de su vocación de hermano menor, ¿no? Y en tercer lugar, también Francisco se sitúa ante estos hechos, pues curiosamente, sin dejar de hablar, insistiendo en la originalidad de su propuesta cristiana, de lo que a él se le ha revelado, de esa vocación a ser él y todos hermanos menores, ¿no? Insistiendo en esta originalidad, ¿no? No solo con la regla, sino, como saben bien, con escritos posteriores. La carta a la orden es uno de ellos, de manera particular el testamento, el gran testamento, ¿no? Pero todo lo que conocemos como las últimas recomendaciones de Francisco a los hermanos, los escritos testamentarios, tienen como esta intención, ¿no? de insistir en la originalidad, ¿no? Bien, seguimos un poco adelante, Jesús, y eso, ¿no? Desde este contexto yo quisiera remarcar en la regla dos cosas, ¿no? Que a mí me parecen muy importantes, ¿no? Y les animo a acercarse a una lectura de la regla rastreando estos dos elementos, ¿no? Por un lado, la fuerte presencia del yo de Francisco, la fuerte presencia. Aconsejo, amonesto, exhorto a mis hermanos en el Señor Jesucristo, mando firmemente a todos los hermanos que de ningún modo reciban dinero. Esta es la excelencia de la altísima pobreza, la que a vosotros, queridísimos hermanos míos, está como en años de dificultad con todos los hermanos, con sus hermanos, y hay queridísimos hermanos míos, ¿no? Amadísimos hermanos míos. Por eso más tarde dice, ¿no? Les mando firmemente que obedezcan a sus ministros. Además, en el último capítulo de la regla, impongo a los ministros por obediencia que pidan al señor Papa un cardenal. La fuerte presencia del yo de Francisco. La regla no es solo de él, es de los ministros, es de la curia romana, de la Iglesia, es de todos los hermanos, pero esta fuerte presencia autoritaria y carismática a la vez, yo creo que ese es el juego, la línea por la que camina Francisco, ¿no? De su yo, de su yo. Bien. Y por otro lado también el importante lugar
de las exhortaciones. Los hermanos de Venezuela ya me perdonarán por insistir tanto en esto, pero estuve con ellos hace unos días y en unos días de retiro y yo siempre les hablaba de la regla desde las exhortaciones que contiene, ¿no? Lo mejor de la regla son sus exhortaciones. Lo mejor. El corazón de la regla son sus exhortaciones. Cuando Francisco dice así, ¿no? Amonesto, exhorto, o en el canto a la pobreza, ¿no? Bien, ¿por qué son lo mejor? Porque más allá de lo concreto, llevan a Francisco, a cada hermano, a todos los hermanos, a la orden de los hermanos menores, hacia los máximos. Hacia los máximos. Hacia un horizonte que no tiene fondo, ilimitado. El horizonte del Santo Evangelio, el horizonte de su vocación a ser hermanos menores, sin parar, con lo concreto que dirá la regla y con ese horizonte ilimitado que lo deja, lo hace presente a través de estos textos exhortativos, ¿no? Bien, pasamos a una segunda parte, un segundo contexto, ¿no? Quizás, bueno, algo, no sé si igual más breve, pero bueno, algo que tiene su importancia, ¿no? El contexto socioeclesial, los hermanos menores por los caminos del mundo, ¿no? Y ahí vamos a ver algunos aspectos transversales y algunos aspectos sensibles en aquel contexto. ¿Por qué es esto importante? Porque en la regla los distintos elementos que aparecen, tenemos que leerlos siempre en su contexto. Aquí no lo podemos hacer ahora, ¿no? Pero el trabajo, la limosna, el tipo de relaciones, el tipo de autoridad, la manera de rezar, en el contexto había otras maneras de llevar adelante cada uno de esos elementos que Francisco conocía. Y Francisco y los hermanos menores abren una concreta manera de rezar, de trabajar, de ir por limosna, de relacionarse, de vivir la autoridad, de situarse en el mundo. Ahora no podemos especificar cada una de estas cosas, ¿no? Pero es como lo que se suele llamar la lectura histórico-crítica de los textos, o en este caso, de la regla, ¿no? Conocer cómo históricamente se vivía cada elemento y descubrir, al ver a Francisco lo que dice, la novedad o la comunión o la igualdad con lo que otros hacían. Pero es un elemento muy importante, ¿no? Como les digo, solo vamos a verlo de manera general, pero quiero insistir, ¿no? Esta lectura, eso, ¿no? Digamos, no fácil, quizás, ¿no? Hay que conocer elementos del tiempo, de la época, de cómo se vivía cada aspecto, ¿no? Pero que son necesarios para captar, para situar a los hermanos menores, a Francisco en su tiempo, y para captar también su novedad, ¿no? Bien, vemos brevemente, Jesús, esos aspectos transversales, ¿no? Que por un lado son tiempos de reforma. Son tiempos de reforma. Lo digo recordando los papas de Francisco. El primero, Inocencio III, que es el que aprueba la protorregla y el que inicia el Concilio Lateranense IV, tiempos de reforma que venían ya de atrás. Una cosa curiosa, les quería recordar haciendo un pequeño paréntesis, pero en la bula que contiene el texto de la regla, en la introducción, si la leen, se darán cuenta de que el Papa, que cuando se aprueba la regla es Honorio III, dice que esta bula contiene la regla aprobada por Inocencio III, y que él la confirma, pero que esta regla de 1223 contiene aquella que en 1209 aprobó Inocencio III, ¿no?
Lo digo también, bueno, pues saben que la figura de Inocencio III pues también tuvo esta importancia, esta tarea como de ordenar variadas cosas en la Iglesia, ¿no? Movimientos femeninos, religiosos, órdenes, la Eucaristía. Bien, Inocencio III. Honorio III, que es un papa que en algún congreso último que ha habido por Roma, en Italia, pues se ha revalorizado, ¿no? Y le han nombrado, dicho así, el congreso lo han nombrado como Honorio III, el papa del hermano Francisco. Honorio III fue papa entre 1216 y 1227, que murió. Y por lo tanto es el papa del hermano Francisco, de la gran parte de la vida del hermano Francisco, ¿no? El papa que les insiste en el noviciado, el papa de la campaña eucarística, de las cartas eucarísticas que Francisco escribió al hilo de la campaña de toda la Iglesia, ¿no? El papa de las primeras bulas sencillas, pero ya primeras para los hermanos menores, ¿no? El papa que aprueba, que confirma la regla de los hermanos, ¿no? Son tiempos de reforma, ¿no? Y finalmente lo digo, aunque ya es posterior a la muerte de Francisco, pero es el papa que canonizó a Francisco, ¿no? El gran Gregorio IX también, ¿no? Bien, son tiempos de reforma. Son tiempos, solo lo digo, lo conocen bien, de movimientos laicales, de muchos movimientos que surgen, que Francisco convivió con ellos, del catarismo, de algunos movimientos que terminaron en la herejía, del catarismo que se difundió mucho. Parece que la zona de la Umbría era una zona donde estos grupos también tenían mucha presencia. Bien, solo los dejamos ahí, ¿no? Como parte del contexto con el que Francisco dialoga, ¿no? Y que, lo veremos brevemente, también está detrás de algunos elementos de la regla bulada, ¿no? Y finalmente, tiempo, como bien saben, de muchas aspiraciones en aquella sociedad, ¿no? Aspiraciones de libertad, de participación, de más protagonismo frente a lo que era el feudalismo, ¿no? Las ciudades con sus necesidades también, ¿no? De una presencia cristiana más cercana. Los monasterios ya quedan lejos, necesitan otro tipo de presencia cristiana, también con sus contradicciones. Hay más democracia, pero para los burgueses. Y la ciudad sigue excluyendo, como saben bien, ¿no? Haciendo murallas y olvidándose de los que quedan fuera de las murallas, ¿no? Bien, estas líneas, estos aspectos como transversales, ¿no? Y por otro lado, casi me va a dar poco tiempo y solo lo voy a como nombrar, ¿no? Pero algunos aspectos sensibles en aquel contexto, ¿no? Y me refiero a los siguientes, ¿no? Cuando Francisco dice, la otra diapositiva, Jesús, sí puede ser. Cuando Francisco dice que cuando los hermanos van por el mundo no litiguen ni se enfrenten a nadie de palabra ni juzguen a otros, sino sean apacibles, pacíficos, palabras de la regla, ¿en qué está pensando? En este contexto ciudadano, urbano, de caminos, no ya de castillos feudales o de monasterios, ¿no? Que necesita otro tipo de presencia cristiana, que necesita un tipo de presencia cristiana de calidad, de unos cristianos ejemplares al alcance de la mano. Y eso quisieron ser los hermanos menores, como respuesta a aquel contexto del que hacían parte, que conocían bien. Muchos de ellos, saben bien, eran burgueses. Francisco el I, conocían bien, ¿no? Y salen al paso, ¿no? de ese contexto, ¿no? En segundo lugar, cuando Francisco dice en el capítulo 2 de la regla que los ministros examinen diligentemente de la fe católica y los sacramentos de la Iglesia a los que vienen a tomar esta vida, ¿no? Y si creen en todo ello y quieren profesarlo fielmente y observarlo firmemente hasta el fin, los admitan, ¿no? ¿Por qué dice esto? Porque se ha dado cuenta que hay que tenerlo en cuenta. Y que si no, el grupo se puede diluir, mezclar con procedencias, dicho así, lo digo sencillamente, no católicas, no ortodoxas, en aquel contexto eso, muy heterodoxo, ¿no? ¿Por qué el noviciado? Por lo mismo,
que se implanta en la regla, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué dice sencillamente, lo resumo más, que los hermanos cuando prediquen, cuando tengan el oficio de la predicación, que su predicación sea eso, nombrando los vicios, las virtudes, la pena y la gloria y con brevedad de sermón? Pues porque aunque tengan el oficio de la predicación, no se dejen embaucar por el oficio de la predicación, que tenía su programa, sus pasos, y que era muchas veces a gloria del predicador. Otro tipo de predicación. Frente al oficio de la predicación, en el tiempo, otro tipo de predicación de los hermanos. El trabajo. Francisco se da cuenta que eso, que hay que pasar, que el grupo ha pasado del trabajo manual a un trabajo más bien clerical. Pues admite eso y es muy distinto lo que vemos que la regla no bulada dice del trabajo a lo que dice la regla bulada, que lo resume mucho, muchísimo, tanto que Francisco volverá sobre él en su testamento, y como que lo deja en un tono más ascético, para evitar la ociosidad, y no apagar el espíritu de la santa oración y devoción, ¿no? Eso es, ¿no? Bien. El tema del dinero. Frente a los nuevos ricos, no tocar el dinero. Mando firmemente a todos los hermanos que no reciban dinero. Francisco en esto fue exagerado, más que Jesús, que tenían una bolsa con dinero. Francisco fue exagerado, ¿no? Pero en aquel contexto de comercio, de nuevos ricos, donde empieza a generalizarse el dinero, él hace este gesto radical, ¿no? No tocarlo. No tocarlo. Digo estas cosas y voy a añadir una, pero digo estas cosas porque hay algo muy importante para nosotros, ¿no? Nuestros cauces concretos de hermanos menores tienen que ser significativos en nuestra época, en nuestro contexto, significativos, algunas veces llamativos, otras igual no tanto, pero significativos, ¿no? Algo que igual lo decimos mucho y que igual nos cuesta el llegar, ¿no? Bien, un último elemento, ¿no?, que quería recoger aquí, ¿no? Entre sarracenos sin cruzadas. El último capítulo de la regla habla de los que van entre sarracenos y otros infieles. Saben que en la regla no bulada, en el capítulo 16, es un capítulo muy importante, ¿no?, de cómo ir entre sarracenos. Solo quiero hacer notar una cosa, ¿no? Todos sabemos cómo toda la vida de Francisco se desarrolló en un contexto eclesial de una iglesia embarcada en cruzadas, violentas. Había que rescatar Jerusalén de las manos de los musulmanes, en guerra, en violencia, y como Francisco fue allá de otra forma, ¿no? Pero aparte de ese gesto, hay otro hecho que llama la atención, ¿no?, y que hay que ponerlo en valor, ¿no? Francisco no dice ni una palabra a favor de las cruzadas. Francisco no hace campaña a favor de las cruzadas. Hace otras campañas a favor de la Eucaristía, de su cuidado. No, nunca a favor de las cruzadas. En eso se separó del pensamiento oficial de la Iglesia de su tiempo. No entró por ahí. No dice que no hace campaña en contra, dicho así, seguro que lo estaba, pero no dice ni una palabra, ¿no? Y era un tema tan importante para el contexto del tiempo, para la Iglesia del tiempo, ¿no? Algo a tenerlo muy presente, ¿no? Y que también tiene que ver con el episodio de Grecho de alguna forma, ¿no? Bien, estos aspectos sensibles que decía, ¿no?, casi como ejemplos de cómo el contexto, sin decirlo Francisco, está siempre por detrás de la regla bulada. Está siempre por detrás. No hace un análisis, no lo explica, pero está siempre por detrás, ¿no? Bien, algo que yo creo que es importante caer en la cuenta, ¿no? Bien, y finalmente
bueno, este tercer elemento del contexto, ¿no? El contexto posterior. Me he olvidado del reloj y aquí lo veo poco. Chucho ya me dirá si cuando me queda poco tiempo para acelerar un poco más. Hasta ahora no he visto ninguna indicación, no sé. Bien, el contexto posterior, ¿no? Claro, lo digo así, ¿no? Cosas que pasaron después y que iluminan el contexto de la regla, ¿no? Claro, hay cosas que igual son de 1224 o 25 o 26, pero bueno, las situamos ahí, ¿no? Pero seguro que se fueron gestando ya anteriormente, ¿no? Bien, me refiero a estos textos y a estos gestos también, ¿no? El primero, y me parece importante el hacerlo, ¿no? Igual ha aparecido ya en alguna otra reflexión, el episodio de Grecho, que también lo recordamos este año, ¿no? Y exactamente, un episodio que casualmente acontece al mes de la aprobación de la regla volada, en la Navidad siguiente, ¿no? Os preguntaría, ¿no? Lo hago en voz alta como a modo de reflexión. En el contexto de estos años, en lo que costó todo el proceso de la elaboración de la regla no bulada y bulada, ¿ustedes creen que el episodio de Grecho es un episodio romántico, piadoso, tranquilo, una florecilla, o más bien es un episodio marginal, áspero, en el que Francisco sigue dejando claro que a él se le ha llamado a vivir por la vía de la simplicidad, por la vía de la simplicidad, de la indefensión que está marcada desde el principio por Jesús, ¿no? Bien. Un episodio, dicen algunos, provocativo, dicho así, ¿no? Y más cuando ese episodio tiene lugar no en la iglesia más cercana a Grecho, sino incluso fuera de la iglesia, en el monte. En el monte, ¿no? Bien, Grecho. A la orden de los hermanos menores, con su regla, se le pone delante el espejo de la indefensión del hijo, desde el principio, ¿no? La carta a toda la orden. Una carta centrada en dos pilares, la regla y la Eucaristía. Una carta para toda la orden y de manera particular para los hermanos sacerdotes. Y a los hermanos sacerdotes tan importantes en ese momento de la orden, de la fraternidad, ¿con qué se les confronta? ¿Qué se les pone delante? Lo saben bien, la humildad de Dios. Mirad, hermanos, la humildad de Dios y derramad ante él vuestros corazones. Humillaos también vosotros para ser enaltecidos por él. Por consiguiente, nada de vosotros retengáis para vosotros mismos, para que enteros os reciba el que todo entero se os entrega. Hemos dicho que un elemento importante del contexto es este, ¿no? De la clericalización, de los sacerdotes en la fraternidad, ¿no? De los hermanos menores sacerdotes o de los sacerdotes hermanos menores. Ahí les ofrece Francisco claramente un espejo donde mirarse y del que sacar consecuencias para vivir su sacerdocio como hermanos menores, ¿no? Como camino de hermanos menores. La verdadera alegría, 1225, identidad y fidelidad, ¿no? Hay cosas que no son. Hay cosas a las que Francisco sigue diciendo que no, aunque acontezcan, aunque hagan parte de la vida de la orden, no. Que vengan eso, de París, que la Iglesia tenga en consideración, que dicen que convertimos a los infieles, que yo hago tantos milagros, ¿no? Y frente a eso la realidad que vive Francisco, de noche, frío, con sangre en los pies, le dice que no es hora decente para andar de camino, que somos tantos y tales, que no te necesitamos, que te vayas donde los leprosos, en Santa María de la Porciúncula, donde todo empezó. Ahí un portazo. Este contexto no surgió de un día para otro, se fue fraguando en estos
años últimos, ¿no? Y la regla bulada se escribió desde este contexto. Me atrevo a decirlo así, desde un contexto problemático, desde un contexto nada fácil, ¿no? Bien, y finalmente el testamento, lo digo rápidamente, ya saben que Francisco lo escribe al final y le da un valor muy especial y lo pone junto a la regla. No es otra regla, pero hay que tenerlo junto a la regla y hay que leerlo. Con lo cual Francisco quizás se quedó con la impresión de que algo más había que decir en aquella regla. Algo más. Era necesario. Algún subrayado más, alguna insistencia más, alguna exhortación más, alguna autoridad más, ¿no? Se escribió el testamento es porque lo creyó, ¿no? Bien, dos cositas en los dos últimos puntos, la otra diapositiva, Jesús, para casi enumerando, ¿no? Y sacando un poco como consecuencias o alguna reflexión desde estos contextos de la regla. En consecuencia, diría que la regla de los hermanos menores es un texto que es regla, que tiene un valor jurídico, pero que es forma de vida, que es existencial, que recoge vida, que recoge vida. Un texto de hermanos y menores, por lo tanto, de opciones significativas en cada contexto. Un texto de los hermanos menores, donde se concentran las opciones que van haciendo, ¿no? Un texto para toda la orden y para aquel mundo, de alguna forma, ¿no? Un texto de Francisco y un texto coral, escrito entre muchos. Los actores son variados, ¿no? Un texto de consenso y tenso. Es un texto lleno de tensión. No podemos olvidarlo. De consenso, pero hay muchas tensiones que recorren la regla, ¿no? Un texto de opciones y exhortativo, lo que podemos hacer y lo que estamos llamados a hacer. Las exhortaciones. Bien. Y finalmente, ya un minutito y termino, una palabra final, ¿no? Si podemos pasar la diapositiva, esta ya es la que hemos visto, ahí lo tienen, es una palabra final, ¿no? Bien, diría estas tres cosas, ¿no? La regla bulada, una belleza y una problemática, algo inevitable, un don y una tensión, a saber gestionar. Eso es, ¿no? La regla bulada es la gestión de una problemática. Así es el resultado, el consenso de la gestión de un contexto problemático. No fácil, no fácil. No quiero cargar mucho estas tintas, pero es así, ¿no? En segundo lugar, digo ahí, de los orígenes a nuestro contexto, consecuencias. Otra pregunta inevitable, ¿no? Aunque tengamos una regla y tengamos constituciones, ¿cómo ser hermano menor desde lo que se nos ha revelado hoy y aquí? ¿Cómo ser coherentes en los asuntos concretos de la vida con nuestro ser de hermanos menores hoy y aquí? Una pregunta que no se nos evita. Eso, ¿cómo? Eso, de los orígenes a nuestro contexto, ¿no? Y también la regla, nos conectamos con la regla de otra forma, ¿no? De nuestro contexto a los orígenes, haciendo conexiones, ¿no? Yo también creo que conectar con nuestro hoy, con las cuestiones, con los grandes asuntos de la Iglesia, de la sociedad, de nuestra historia, es conectar, nos lleva seguro a conectar con los núcleos más importantes de la regla, ¿no? Y por eso es otro camino necesario, ¿no? Necesitamos conocer mucho nuestro contexto. Somos hermanos menores para este contexto, para este momento de la historia, ¿no? Para el que nos toca vivir, ¿no? Y finalmente, no lo digo ahí, lo añado porque me parece también importante, ¿no? Y porque tiene que ver con el sínodo que empezaremos a celebrar dentro de pocos días, ¿no? Un sínodo donde la sinodalidad, un sínodo donde en el Instrumentus Laboris, a mí me llamó la atención, también se lo comenté a los hermanos de Venezuela, ¿no? Aparece una dinámica de discernimiento en la Iglesia sinodal, ¿no? Aparece
como incluso propone una metodología de discernimiento, que la llama conversación en el espíritu, ¿no? La regla nos obliga mucho a discernir, y yo creo que es algo que no nos resulta fácil hacerlo y llevar adelante en nuestros grupos, en nuestras provincias, custodias, fraternidades, discernir como hermanos, con distintas sensibilidades, pero discernir, ¿no? La regla, por detrás de la regla también hay dicho así, una metodología de discernimiento, ¿no? Una dinámica de discernimiento, ¿no? Bien, hermanos, hermanas, hasta aquí lo que yo les quería como recordar, poner delante, no sé, poner voz a cosas que de alguna forma a todos les suenan quizás, pero que para mí me han provocado tener que contarles un poco, hacer una reflexión sobre la regla en su contexto. Esto es lo que a mí me ha venido, a lo que le he puesto voz, y espero que pueda ayudarles en este camino de esta novena en torno a la fiesta de San Francisco. Escuchamos a Javier. Agradecido por este espacio que has tenido para con nosotros. De verdad que no se pierde nada de lo que has dicho. Ha sido muy profundo también. Muchas cosas que son novedosas incluso para nosotros, que ya somos frailes, que de una u otra manera hemos estudiado un poco de la historia, ¿no? Tampoco tanto como un profesional, pero bueno, agradecido. Hermano Jesús, no digas muchas gracias por ponerle voz a algo que a veces también nosotros no sabemos cómo o no tenemos los elementos. Y algo muy bonito, por tomarnos de la mano y ver esos elementos de la vida de Francisco, de su contexto, de él, de los hermanos, de la sociedad, de la iglesia, que fueron haciéndolo muy sensible. Yo me quedo con esa palabra, Francisco, el hombre sensible a lo que estaba sucediendo a su alrededor, que lo fue configurando, y esa invitación que tú nos hacías, ¿no? Y que lo aplico en mi vida. ¿Qué tan sensible yo también soy a mi contexto y a la realidad, ¿no? Una regla que se fue fragando en una realidad, y una vida que tenemos que también ser sensibles a lo que está sucediendo, ¿no? Y esas preguntas que nos hacías, ¿no? ¿Cómo nos interpela actualmente y cómo estamos viviendo esa sensibilidad? Muchas gracias, hermano. Bueno, ya nos empiezan a llegar las primeras preguntas, Jesús. Te quitamos un poquito más de tiempo y terminamos. Fray Eduardo Parra nos dice... Oh, me quitaron el comentario de Fray Eduardo. Nos dice, interesante, si las exhortaciones constituyen lo mejor de la regla bulada, ¿qué podría ser lo peor de ella o lo que está de más? Una pregunta muy atrevida la de Eduardo. Oye, sí, yo diría, no diría nada sobra. Yo creo que nada sobra en el texto de la regla, ¿no? Nada sobra, nada es lo peor. Sí que yo creo que es bueno que a cada elemento que aparece en la regla, digamos, le hagamos hablar, ¿no? Lo que hay por detrás, ¿no? Solemos decir todos, ¿no? Los escritos de Francisco, cada escrito de Francisco se comenta con el conjunto de los escritos, ¿no? Y en otros escritos, pues habla del trabajo, habla de las relaciones, o habla de los sarracenos, o no sé, nada sobra, ¿no? Nada sobra, nada es lo peor. Es una suerte tener tal regla, distinta a la nobulada, pero cargada en todas sus páginas de opciones y de espíritu, ¿no? Y de espíritu. Tenemos la pregunta de Jorge Ortiz. Paz y bien. Tengo, dos preguntas. De manera concreta, ¿cómo ha de ser significativa la presencia de los franciscanos en el tiempo actual? Y segundo, ¿cómo vivir el sin propio en la actualidad? Bueno, hay preguntas, Jorge, que son para toda la vida. O sea que seguramente las haces hoy y te las haces hoy y el año que viene, y no sé, el cómo, pues hay que ir discerniendo, ¿no? Pero para mí sí me parece muy importante, dado el subrayado en el que estamos hoy, ¿no?
y no te voy a concretar nada ni solucionar nada, Jorge, pero siendo muy sensibles, lo decía Sergio remarcando, al tiempo que nos toca vivir, siendo muy atentos, muy sensibles y buscando, lo dejo en generalidad, ¿no? Pero buscando una manera propia de responder, de hacernos presentes, no igual la de otros grupos, aunque incluso tengan más éxito, no sé, pero buscando, ¿no? Y planteándonos pues cada elemento, ¿no? El trabajo, nuestra manera de relacionarnos, el perdón, qué hacemos con los excluidos, no sé. Digo una cosa, igual también que no soluciona, pero hubo un ministro general de los observantes que sugirió, ¿no? Decía él, ¿no? Que los hermanos menores tendríamos que hacer un cuarto voto, decía él, ¿no? Un cuarto voto, él lo digo por lo que él lo relacionaba con la historia, ¿no? El voto de defender la vida, la biosfera, los derechos humanos, la justicia, la paz. Claro, nuestro mundo tiene tantas cuestiones pendientes, ¿no? Y a nosotros que nos gusta decir tanto que Francisco es tan actual, tenemos que hacernos actuales, quizás también hasta algunos hermanos haciéndose, no sé, lo digo así, especialistas en algún tema de estos, ¿no? En la ecología, en los derechos humanos, en la resolución de conflictos, en el perdón, en la depresión, en tantas situaciones que son parte de nuestra vida y en las que podemos entrar como hermanos menores, ¿no? Bueno, también nos llega otra pregunta. José Leonardo nos dice, muy buena su presentación, muchas gracias. Una duda, si al principio de la orden la mayoría eran hermanos no ordenados o no clérigos, ¿por qué de la presencia del clericalismo, me imagino, en ese tiempo? ¿Por qué de la presencia de los clericalismos? Me imagino que es clericalismo, ¿no? En ese tiempo. Sí, me imagino, pues porque los tiempos eran clericales. Así, dicho así, simplemente, ¿no? Y vamos, y no lo quiero con todo el respeto y con toda la valoración del sacerdocio, pero era, bueno, eran tiempos clericales, ¿no? Y Francisco fue siendo atractivo y su movimiento, pues también para, no para clérigos malos o para clérigos con ganas de progresar en la orden y no sé qué cosas, o de enredar, que decimos en España, no sé, de meter cizaña en no, con buenas intenciones, ¿no? En lo que era también la necesidad de evangelización que tenía la Iglesia de aquel tiempo, ¿no? De una presencia cualificada, y muchos habrían planteado, pues esto va a ser a través de los hermanos menores. Y muchos clérigos pues fueron hermanos menores, ¿no? Jesús, y pues ya para cerrar, porque siguen llegando y dejarte dormir un rato, la última. No, Saludos, yo Fray. puedo seguir. ¿Se puede considerar de alguna manera la regla bulada como síntesis del pensamiento de Francisco? Hoy Donovan ha sido alumno de la escuela este año. No sé si me da cosa responderle porque igual no sé, no llego al nivel que Donovan ha alcanzado. Oye, No, por favor. No, hombre, pues en parte sí y en parte no. No sé, o sea, en parte sí, es el texto de la orden de los hermanos menores, ¿no? Y yo creo que ayer oí un poquito, no a estas horas, pero oí la reflexión de Tomás, y creo que él sugería algo de eso también, ¿no? Y la regla contiene, aunque sea más breve que la regla nobulada, o aunque no tenga la belleza de otros textos de Francisco, pero contiene lo fundamental del pensamiento de Francisco, ¿no? Y a la vez, como decía antes Donovan, la regla necesita de los otros escritos. No podemos como quedarnos con uno. Ya que tenemos la suerte de tener tantos,
los necesitamos todos para entrar, aunque uno pueda sintetizar, ¿no? El Testamento de Siena, que es un párrafo, ¿contiene el pensamiento de Francisco? Sí, sí, lo podríamos decir. Lo escribió como testamento pensando que se moría. Pero, hombre, pero tenemos un testamento más largo. Hoy, pues mejor, ¿no? Y tenemos otros escritos, pues mejor, ¿no? Pues muchas gracias, hermano Jesús, en verdad muy agradecidos por compartir con nosotros en esta novena y ser parte de este caminar y ayudarnos a reflexionar y orar en este tiempo. Un abrazo, hermano, que Dios te bendiga y saludos a los hermanos. Muchas Saludos gracias a por allá, vosotros, Gracias. Javier, Sergio, y a todos los hermanos que han podido compartir este momento. Un gusto poder estar y bueno, ya sabéis que también aquí tenéis vuestra casa y allá también uno la encuentra cuando va. México te espera. Estamos esperando la gracias. beca también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y yo creo que no voy a dormir ya, pero bueno. Qué pena. Bueno, y de esta manera, gracias Jesús Torrecilla por estar con nosotros y decirle que el Jesús ha escrito varios libros de los cuales podemos ya ir buscando para poder leer de esta espiritualidad franciscana. Pues Jesús, de verdad que es un hombre muy culto, ¿no? Entonces nos sentimos orgullosos de tenerlo aquí con nosotros y bueno, Sergio, ¿qué te puedo decir? Fíjate que Una en gran la riqueza. producción nos están invitando a compartir una foto de cómo están viendo la novena y que nos etiqueten. Ahí tienen la dirección de cómo nos pueden etiquetar. Muchas gracias a Jesús, que está de producción y que nos pone esta sugerencia, porque van llegando algunas fotos y es muy padre ver cómo están reunidos y compartiendo este momento. Bueno, y ya los que han visto la novena estos 2 días, ¿qué están esperando ahorita, en este momento? ¿Qué viene? ¿A quién esperan? ¿De qué país creen que hoy hay un segundo invitado? ¿Quieren A ver que si Javier alguno cante, adivina. que Javier baile? Bueno, si Sergio canta, yo bailo. No pasa nada. Lo veremos más adelante, Javier. A ver, bueno, Sergio, vamos entonces a pasar al siguiente segmento porque ya estamos un poquito pasados de tiempo. Sin embargo, bueno, creo que lo hemos disfrutado, creo que no hubo pérdida, que todo fue muy provechoso y que vale la pena estos 10 minutos que nos hemos pasado. Entonces, sin más, vamos a darle a todos los que están por aquí este momento y este regalo que nos viene desde Río de la Plata, es decir, de la provincia de Río de la Plata. Vienen los hermanos de Argentina y Uruguay, creo que sí, ¿verdad? Si no me equivoco. Parece ser que hay fallas y problemas, entonces creo que no los vamos a tener. Te va a tocar bailar y te va a tocar cantar, Javier, ¿eh? No puede ser, o sea, imagínense. Hay hermanos que están conectados y de seguro que ellos estarán comentando, Javier, no cantes, por favor. Pues yo creo que se lo vamos a deber para la siguiente, hermano. Listo, no, aquí estamos, ya lo tenemos. Tenemos en pantalla pronto a nuestros hermanos de Río de la Plata, así que bienvenidos a los hermanos de Río de la Plata. Vamos con un canto. Bien, hermanos, mi nombre es Gustavo Velázquez, somos franciscanos del Río de la Plata. Estamos en este momento haciendo un retiro dedicado a los 800 años de la regla bulada y estamos contentos de estar participando con ustedes en esta novena. También les vamos a presentar a los otros hermanos. Bueno, yo soy Fray Rodrigo, vamos a compartir con ustedes esta oración tan bonita que es ante el crucifijo de San Damián, que le dio tanto sentido a la vocación de nuestro Padre San Francisco. Queremos compartirla con ustedes y espero que sea un motivo también para acercarnos más desde el espíritu franciscano a nuestro Señor. También darle las gracias por este espacio, por la oportunidad de poder compartir con ustedes y ustedes con nosotros también en este pequeño espacio de oración y de alabanza. Yo soy el hermano Juan, soy posnovicio, segundo año de teología. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de vuestro corazón.
humildad profunda y una caridad perfecta. Danos sabiduría y discernimiento para conocer tu verdadera y santa voluntad. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Danos una fe recta, una esperanza cierta, una humildad profunda y una caridad perfecta. Danos sabiduría y discernimiento para conocer tu verdadera y santa voluntad. Amén. Bueno, vamos a compartir otra canción con ustedes que también dio mucho significado al camino de Francisco, en su conversión, ¿no? Que tiene mucho que ver con la regla, con la invitación a seguir el Evangelio. También tiene mucho que ver con ese proceso tan profundo de conversión de San Francisco y cómo se lo conoce hoy y lo que significa hoy para el mundo, para la Iglesia y sobre todo para nosotros como frailes franciscanos. Así que bueno, compartimos esta oración una vez más con ustedes. Mi trovador me llamaba Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Amadís, y descubriendo un camino distinto, sentí en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi Rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor. Vestía trajes lujosos de seda, lucía el cinto un precioso puñal. Hoy mis señores son esos leprosos y mi vestido es de pobreza ya. Cambié tesoros por dama pobreza, clase de honores por la santidad, y soy feliz como nunca lo he sido. Dios es mi gozo y mi felicidad. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor. Yo
Muy bien. Los hermanos del Río de la Plata, señores. Y mañana ustedes nos dirán desde temprano quién serán los invitados sorpresa, porque cada día que trae su sorpresa. De que hay talento, Javier. ¿Tú Eso sí es verdad. quieres ser evangelio viviente, Javier? Pues sí, trato, un esfuerzo grande, pero la cruz pesa fuerte, ¿viste? Y hay que empezar a hacer ese evangelio viviente que es nuestra invitación y nuestro compromiso en estos días de reflexión y de caminar juntos. Bien, hermanos, y con esto terminamos y concluimos el tercer día de la novena, esperando a que mañana en el cuarto se conecten también. Estará bastante interesante como lo ha estado todos estos días, así que no se lo puede perder. Así es, y terminamos de la mejor manera, que es con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les guarde, les muestre su santo rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire con amor y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Hasta Amén. mañana, hermanos. Paz y bien. Descansen.